tal la actividad en esa entidad. Luego ahí estuve 5 años hasta el 2025, fecha en el que pues también una bendición de Dios pude ganarme un concurso en la DIAN, ya hago parte, pues soy funcionario de la DIAN. Es una entidad que realmente puedo decirles que es muy bonita, que es una entidad que tiene mucha parte técnica, mucho, digamos, estructura en la forma en que ejecuta sus actividades, pero asimismo tiene un grado de responsabilidad mayor. Todos entenderán la función, lo fundamental que es la DIAN para el Estado, porque es la entidad que recauda todo lo que son recursos que vienen por impuestos, que vienen por temas aduaneros, cambiarios, y eso, digamos, se ve directamente relacionado en la posibilidad de que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones y con todo lo que el Estado debe garantizar a los ciudadanos colombianos. Entonces ahí tenemos un reto muy importante como entidad, pero a la vez, pues hay algunas situaciones, obviamente, de temas de que las personas de pronto no se sienten muy a gusto con la actividad que a veces realizamos, y es comprensible porque, pues, digamos que la función principal de la DIAN es luchar contra la evasión, contra el contrabando, contra la ilusión, con todo el tema que obliga a los ciudadanos a pagar tributos al Estado, y pues esa es una tarea un poco incómoda para ciertas personas, pero es una entidad muy bonita. Puedo decirles que vale la pena hacer el proceso y, bueno, darles la bienvenida, por supuesto. Seguramente aquí hay compañeros de la entidad, bienvenidos, un saludo. Personas que no pertenecen a la entidad, igual, bienvenidos. La idea es poder utilizar este espacio para aclarar las dudas y compartirles un poco del tema de lo que tiene que ver mi PG y aclarar dudas, que es lo más importante. Bueno, ya dimos un tiempo prudencial por respeto a la puntualidad y a lo que está acordado según el tiempo establecido. Nosotros vamos de 6:30 a 8 de la noche. La idea es que vamos de corrido en ese tiempo. Espero que hayan podido ver las grabaciones. Eso es importante si lo han podido ver, porque pues digamos que podrían traer aquí algunas dudas. Si de pronto alguien no ha visto la grabación, entonces pues primero lo invitaría a revisarla posteriormente. Y segundo, pues de todas maneras, si es mucha la cantidad de personas que no la han visto, pues damos como una breve explicación. No podríamos profundizar porque el tiempo no lo podemos dedicar a volver a ver la grabación. Miguel nos dice que dónde vemos las grabaciones. Recuerden que ustedes por utilizar este curso de nosotros tienen un acceso a una plataforma y ahí, en teoría, ahí deberían tener cargada la grabación. Si de pronto tienen algún problema, los invitamos a comunicarse con la línea de atención al usuario, donde le podrían dar la información si es que está presentando algún inconveniente con el usuario, con la contraseña o el acceso a la plataforma. Luisa, bueno, Natalia nos dice que sí la revisó, gracias Natalia. Luisa nos dice que no se le ha organizado el usuario y contraseña. Bueno, ahí la idea sería que pudiera solucionársele lo más pronto posible. Eso ya le corresponde al área de atención al usuario, darle esa solución. Sin embargo, pues siendo que algunas personas aquí también, Fanny nos dice lo mismo, que no ha podido ver las grabaciones. Audrey nos dice que se refiere a las grabaciones de las clases anteriores. No, me refiero solo a la grabación de mi PG. Es posible que ustedes tengan más temas o más grabaciones, pero hoy en este espacio solo vamos a ver lo que es la grabación de mi PG. Pablo nos dice que tampoco ha visto el material, Maylin nos dice que no lo ha terminado de ver. Es normal, es una grabación bastante extensa, son como 3 horas, y eso pues que yo trato de hablar rápido y pues es bastante lo que se ve allí, entonces no hay problema, Maylin, frente al tema de que no lo has podido terminar. El número de atención, porfa, bueno, la verdad no lo tengo aquí presente, no sé si alguien de talento público nos puede colocar en el chat, por favor, los números de celular donde atienden a las personas cualquier duda. Nos dicen que la línea es muy deficiente, no responden, María Fernanda, sí, a veces hemos tenido algunas situaciones, más que todo se nos da cuando hay, digamos, mucho volumen de personas y situaciones. Sin embargo, eso no es excusa, María Fernanda, la idea es poderle dar solución a la mayor brevedad posible. Bueno, algunas personas por aquí me dicen que hagamos como una especie de explicación general. Sin embargo, bueno, me dice que el micro del profesor no se escucha bien. De pronto es que se genera un poquito de eco, porque en la zona donde estoy está un poco vacía. Entonces puede ser que tenga un poquito de eco, ¿vale? Audrey, por favor, participa bien pueda. Audrey.
o Audrey, no sé cómo lo pronuncia. Hola Audrey, ¿tienes la palabra? No te escucho, Audrey. Tienes el micrófono cerrado. Si de pronto Audrey ahí está levantando la mano. Bueno, mientras Audrey nos habla, Jorge Eduardo, si me refiero a la grabación del profe Oscar, bueno, no sé cuáles son las grabaciones que le ponen. Hay dos profesores, sí, que nosotros damos el tema de mi PG. Es posible que sea esa, bueno, ya sería como revisar. Audrey, con mucho gusto. Ah, bueno, Brian nos dice que la vio, pero era otro profe, listo. Es normal, nosotros, como le digo, somos dos profesores que damos este espacio, entonces chévere porque con él tienen una visión, igual el tema de mi PG es el mismo y aquí podemos utilizar y aclarar algunas dudas, ¿vale? Sí, sí, está con un poquito de eco, qué pena aquí. Ah, bueno, aquí nos ponen la línea de soporte 315-821-6003. Listo. Bueno, por aquí ya hay varias, alguien me la... Bueno, bueno, alguien nos habla aquí de un tema de cronograma y la estructura del Estado. Bueno, Audrey, ya puedes abrir el micrófono para participar. No, definitivamente, Audrey. Si de pronto, Audrey, tienes algún problema con el micrófono, Audrey Orjuela, puedes escribir, ¿vale? Listo. Luisa, qué pena, sí, también el tema de pronto la dificultad a veces para dar solución inmediata, pero bueno, vamos a ponernos al día con las respuestas. Listo, entonces vamos a continuar, como dice John. La idea es, pues, voy a darles una explicación muy general, no podemos profundizar tanto. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta aquí? Es que el modelo, el PG, si bien es cierto, nace en este artículo 133 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, que fue la ley 1753 de 2015, digamos que allí comienza, ahí se nos generó un retorno, está abierto el micrófono, les agradecemos cerrar el micrófono. Gracias. Entonces les decía, nació aquí, pero él ya venía con unos antecedentes normativos, o sea, existían unos sistemas de gestión que ya lo que hacía era, digamos, integrarse y articularse dentro del modelo. Entonces ahí es donde aparece el sistema de gestión de la calidad, que era la ley 872 de 2003, el sistema de desarrollo administrativo, que es la ley 489 del 98, y esos dos sistemas que acabo de nombrar lo que busca o estableció el IPG es integrarlos en uno solo. Y ese sistema de gestión, compuesto por esos dos sistemas que les acabo de nombrar, se articula con el sistema de control interno. Entonces, aquí estamos hablando de tres sistemas. Un modelo que abarca a tres sistemas y que cuando nace este modelo, que realmente aquí, digamos, se da el lineamiento de la obligación de hacer esta implementación, pero realmente donde nace el modelo es en el decreto 1499 del 2017. Con ese decreto 1499 se le dio aplicabilidad a este artículo 133 y comenzó como tal en ese año 2017 la implementación del MIPG a lo que hoy llevamos y se ha mantenido durante el tiempo, mejorando permanentemente y siendo cada vez más mejor implementado dentro de las entidades. Esto es gráficamente lo que acabo de explicar. Miren que yo les hablé de dos sistemas de gestión que se integran en uno solo y ese se articula con el sistema de control interno y lo que se conoce como el MIPG. ¿Listo? Aquí están los conceptos básicos, algo muy rápido. El sistema de control interno, como el nombre lo dice, lo que busca es que las entidades, desde, digamos, su propio ejercicio interno, desde sus mismas capacidades, tenga las posibilidades de controlar lo que planifica, lo que quiere alcanzar, por supuesto, la ejecución de esas actividades que espera cumplir y hacer evaluación y seguimiento al cumplimiento de sus metas. Entonces, lo que se busca desde el sistema de control interno es que la entidad logre cumplir sus metas, logre cumplir sus objetivos. En últimas, todas las entidades públicas tienen una razón de ser hacia el ciudadano, hacia lo público, ¿sí? Entonces, la idea aquí es que se pueda cumplir con esos objetivos y esas propuestas, y eso lo desarrolla el sistema de control interno. El de desarrollo administrativo ya tiene que ver con el tema de la gestión y el uso de los recursos, y cuando hablamos de recursos, pues nos referimos humanos, técnicos, físicos, financieros y de cualquier otro tipo de índole de recurso que las entidades tienen que gestionar
porque las entidades necesitan infraestructura, necesitan personal para poder desarrollar sus actividades. Entonces, de la buena gestión que se haga de esos recursos, pues obviamente vamos a poder garantizar unos mejores resultados, especialmente en el tema que tiene que ver con los recursos humanos, que dentro del MIPG se convierte en un factor importante. Y finalmente, el sistema de gestión de la calidad en la gestión pública, que se parece mucho, o se parecía mucho más bien, a la ISO 9001, y su enfoque principalmente es identificar las necesidades y expectativas de la ciudadanía y cómo la entidad puede satisfacer esas expectativas y esas necesidades a través de ¿qué? De la articulación interna y del cumplimiento de sus metas, de garantizar unos lineamientos claros, que las actividades se realicen adecuadamente y bajo unos parámetros estandarizados y establecidos. Todas las entidades tienen que trabajar ordenadamente. ¿Y eso para qué? Para poder brindar un producto o un servicio con calidad. Entonces, por eso se llama el sistema de gestión de la calidad. Luego, aquí aparecen lo que son las 7 dimensiones del modelo. El modelo concibe, digamos, lo que se conoce como el ciclo de mejoramiento continuo o el planear, hacer, verificar y actuar. Pero arranquemos primero por la dimensión 1, talento humano. Ahí en talento humano se concentran 2 políticas fundamentales que tienen que ver con el fortalecimiento de ese recurso que es tan importante para las entidades públicas, incluso para las privadas, pero siempre me voy a centrar en lo público, ¿sí? Porque el MIPG reconoce que el talento humano es un factor importante, un factor que genera cambios en la manera como entrega los productos y los servicios, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. En la medida que el talento humano sea idóneo, y cuando hablamos de la idoneidad, es la capacidad que tiene esa persona en conocimiento, en experiencia, para poder ejecutar una actividad que dentro de las funciones está establecida. Por eso existen los concursos de méritos, para poder determinar la idoneidad de las personas. Algunas veces hay personas que me dicen, bueno, pero no es justo porque es posible que el cargo se lo gane una persona que sepa menos que yo. Pero bueno, digamos que las dinámicas del proceso de los concursos están definidas de esa manera y no hay otra manera de medirlo porque mucho antes de que existiera el concurso de méritos, lo que hacía era que se hacía una selección por parte de la misma entidad y eso pues digamos con el paso del tiempo llevó en algunos casos a torcer un poco digamos esa manera de seleccionar porque podía generar una discrecionalidad de la alta dirección y pues obviamente en algunos casos se vio que ingresaron personas porque eran amigos del director o del alcalde o del gobernador. No estoy dando un ejemplo específico, sino que me estoy refiriendo a un concepto que en algún momento pudo llegar a pasar. Entonces, nace el concurso de méritos, ¿para qué? Para garantizar esa idoneidad. Pero también necesitamos que ya ese personal que ingresa a la planta o a la entidad pública, pues fortalezca su conocimiento, que crezca, que pueda avanzar, que pueda incluso escalar dentro de la misma. Creo que apagaste el micrófono. Qué pena, se muteó. Jefe, se muteó. Profe, se te apagó el audio. Creo que se Listo. desconectó. Gracias. Sí, fue que de pronto alguien silenció. Listo. ¿Dónde quedé? Discúlpeme, les estaba hablando del talento humano, creo. Sí, señor. Sí, ¿Dónde? profesor, sí. Concurso de Adelante. méritos. Vale, Sí, señor. entonces el tema de talento humano, pues ahí digamos que se ven temas muy importantes en lo que tiene que ver con ese recurso que es tan fundamental para las entidades públicas. Luego ahí aparece lo que es el planear. El planear es una etapa es una dimensión que se llama direccionamiento estratégico y planeación. Digamos que allí es donde la entidad planifica a dónde quiere llegar. Este es un ejercicio que se hace, digamos, con trabajo articulado institucionalmente hablando, pero que es muy importante que la ciudadanía o los grupos de valor, llamémoslo así, porque no siempre es la ciudadanía, también hay otros entes, digamos, involucrados
en ese quehacer de las entidades, se involucren ¿para qué? Para establecer o identificar cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son los, digamos, normas o aspectos que la entidad está llamada a cumplir y que salga pues como de un análisis de trabajo articulado incluso con esos grupos de valor. Y entonces cuando las entidades hacen su plan institucional o en las territoriales se llama el plan de desarrollo territorial, que es como su carta de navegación. La DIAN y todas las entidades públicas tienen un direccionamiento estratégico, formulan su planeación a 4 años y esa planeación se traduce en indicadores, en metas, en resultados, en lograr, digamos, cerrar brechas que se puedan estar generando de alguna manera u otra. Entonces, ese es el planear y todas las entidades deben planificar hacia dónde le quieren apuntar. La idea es que esa planeación sea permanente y periódica, o sea, cada 4 años se revisa, se analiza cómo terminó la planeación de ese cuatrienio y se establece una nueva planeación de 4 años. Y así se van las entidades de 4 en 4, cerrando brechas y mejorando acciones. Desde el 2020, por ejemplo, la DIAN, un poco más atrás, desde el 2019, ha venido trabajando mucho en el incursionar temas de analítica de datos, de fortalecer el tema de tecnología y de la información y las comunicaciones. Y eso pues es algo que a la larga va a ir generando aspectos positivos para identificar posibles situaciones de empresas que evaden impuestos o empresas que se crean para entrar en temas de contrabando. Pero eso ¿de dónde nace? Nace de una analítica de datos, de un fortalecimiento de esas herramientas ofimáticas, pero eso no es solo simplemente un archivo de Excel o un archivo de Word, es fortalecer muchas herramientas alrededor de eso. Entonces, digamos que allí se van trazando metas y la idea es que en determinados momentos esas metas se vayan cumpliendo para poder decir que estamos haciendo bien su planeación. Ahí es donde aparece el hacer, que se llama gestión con valores para los resultados. Entonces la entidad comienza a ejecutar lo que planifica y en evaluación de resultados, que es el verificar y el actuar, revisa qué tanto de lo que planificó logró cumplir. Si las metas establecidas, supongamos que tiene una meta de inscribir el 1% del PIB de evasión y elusión de impuestos, es una meta grande, pero esa meta después se va desagregando en metas más pequeñas y la idea es mirar cómo cada una de esas metas se está cumpliendo y por ende pues está cumpliendo la meta mayoritaria. Ahora, ¿qué pasa si no estamos cumpliendo la meta? Ahí es donde entra el actuar. El actuar es una etapa donde se hace un análisis del por qué las cosas no se dieron. Fue que el recurso no se ejecutó bien, faltó de pronto algunos aspectos de planeación, de pronto se sobredimensionó las metas, se esperaban metas mucho más digamos, difíciles de alcanzar. Entonces se hace un análisis de las situaciones, se toman acciones sobre eso, que en algunos casos las acciones pueden ser ajuste de las metas, cambios en las metas. La DIAN es, digamos, en algún momento, no siempre lo hace, pero en algunos momentos nos ha pasado, que tenemos una meta, por decir algo, del 5%, y cuando se hace una revisión a todo nivel, en toda la nación, se dan cuenta que la meta es muy difícil de alcanzar. Entonces sale un memorando o un lineamiento que dice, no, vamos a bajar la meta al 3%. Claro que eso pues responde a un estudio, un análisis, a una decisión desde el nivel institucional de alto nivel, porque no es ir bajando por bajar, pero sí analizar ciertos aspectos como conductas macroeconómicas, situaciones de comercio. O sea, la verdad la DIAN tiene mucho impacto en muchos aspectos, entonces allí hay como una especie de análisis de situaciones y se toman ciertas decisiones, ya sea, como les digo, ajustando la meta o estableciendo acciones que sí permitan llegar a cumplir la meta. Entonces ahí es donde se cierra el ciclo del planear, hacer, verificar, actuar. Y luego aparecen 2 dimensiones transversales: información y comunicación y gestión del conocimiento y la innovación. La primera tiene mucho que ver con todo el tema de la gestión documental, lo que es comunicar a la ciudadanía o a los grupos de valor los resultados de la entidad, mantenerse informados internamente también de las metas, cómo se están alcanzando, que haya mucha comunicación entre las partes. Y en la gestión del conocimiento y la innovación tiene mucho que ver con que cada uno de nosotros tiene un conocimiento. Y ese conocimiento puede ser compartido, puede ser, digamos, establecido o dejado dentro de repositorios de conocimiento, a través de ¿qué? Un video institucional que explica cómo hacer un cobro, un procedimiento, una guía.
o algún método que permite incluso compartir conocimiento entre personas, y eso la DIAN trabaja mucho por eso. De hecho, tenemos unos grupos de gestión del conocimiento y se promueve en todas las seccionales la participación para dar soluciones innovadoras a problemáticas que se están generando dentro de cada seccional, y en eso la DIAN trabaja muchísimo en el tema de gestión del conocimiento y la innovación. Tenemos una plataforma donde nos capacitamos, donde constantemente nos está llegando información de cursos que tenemos que hacer obligatorios y en otros son opcionales, y eso va mejorando mucho el tema del conocimiento. Y finalmente la dimensión 7 es la de control interno, que esa dimensión tiene una particularidad, es que funciona igual como el verificar y el actuar, pero la diferencia es que evaluación de resultados lo hace planeación a nivel central, que es la que recolecta la información de las metas que se han alcanzado, y desde la dimensión de control interno ya se aborda desde 5 componentes y 4 acciones de control que se tienen, cuatro actividades de control que se tienen, ¿listo? Entonces, digamos que aquí hay algo en todo, en la dimensión del MIPG, en todas las 7 dimensiones, hay aspectos muy importantes, y dentro de cada una de ellas, pues aparecen lo que son las 19 políticas. Esto lo va a pasar un poquito rápido porque esto es pues más, esta parte sí me quiero quedar aquí para que ustedes la conozcan. Es muy importante conocer, identificar cómo se implementa el modelo según el tipo de entidad. Entonces, nosotros cuando hablamos de la DIAN, la DIAN pues es rama ejecutiva, sabemos nosotros que es de orden nacional, está adscrita al Ministerio de Hacienda. Entonces, por ser rama ejecutiva, en este caso, en la entidad en la DIAN, junto con otras entidades como son las alcaldías, las gobernaciones, se adopta el MIPG de manera completa, es decir, las 7 dimensiones y las 19 políticas. Pero ya en los otros tipos de entidades que no hacen parte de esta rama ejecutiva, como son las entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial, la rama legislativa, la rama judicial, la organización electoral, los organismos de control como la Contraloría General de la República o las Contralorías Territoriales, los institutos científicos, aquí aparece también la Fiscalía, que es rama judicial. En esas entidades solo aplica la política de control interno, que está en la dimensión 7, y desde el MIPG, las políticas de gestión y desempeño, o sea, las otras 18 políticas, pero que le son aplicables por norma. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en la Fiscalía hay políticas que no aplican, como la política, por ejemplo, de racionalización de trámites. Es una política exclusiva de la rama ejecutiva. Entonces, como no les aplica, pues digamos que toda la normativa que hay alrededor de racionalización de trámites, la Fiscalía o la Contraloría General de la República no está obligada a implementarla de esa manera. Sin embargo, hay muchas de las políticas que, aunque no les aplican, esas entidades sí las han tenido en cuenta, algunos lineamientos, y han desarrollado sus propias metodologías. ¿Sí? ¿Para qué? Porque son conscientes de la importancia que tiene el hecho de que no le aplique la política, pero sí el desarrollar acciones que fortalezcan la relación con el ciudadano, el que el ciudadano pueda realizar sus procesos ante la entidad de una manera sencilla, de una manera ágil. Entonces, esas entidades, así no les aplique esa política, sí desarrollan sus propios lineamientos. Quiero preguntarles aquí si esta explicación ha sido clara. A veces hay personas que me reportan que es un poco confuso entender este aspecto. Si ha sido confuso, por favor me dicen y pues por supuesto se los aclaro. Profe, si puede repetir, se le agradecería. Perdón, ¿puede repetir? Si puede repetir nuevamente lo que usted nos estaba hablando sobre la adopción Listo. que toma el MIPG. Listo, perfecto. Lo vamos a repetir y lo voy a hacer un poquito más sencillo. Incluso dando ejemplos de entidades. Si nosotros hablamos de la DIAN es una entidad de la rama ejecutiva, ¿cierto? La DIAN, ¿a qué entidad del orden nacional está adscrita o hace parte, digamos, del Ministerio de Hacienda? Sabemos que el Ministerio de Hacienda es una entidad de orden nacional de la rama ejecutiva. Entonces, en esos casos, en las entidades de la rama ejecutiva, el MIPG se adopta de manera completa. ¿Cómo? Porque son conscientes de la importancia que tiene el hecho de que no le aplique la política, pero sí el desarrollar acciones que fortalezcan la relación con el ciudadano, el que el ciudadano pueda realizar sus procesos ante la entidad de una manera sencilla, de una manera ágil. Entonces, esas entidades, así no les aplica
las 7 dimensiones y las 19 políticas. Ya les voy a mostrar más adelante incluso las 19 políticas para que las tengan presentes. Entonces, si hablamos de la DIAN ha adoptado el MIPG completamente, de manera general, con sus 7 dimensiones y 19 políticas. Hasta ahí vamos bien. Incluso, se me olvidaba decirles también, las entidades descentralizadas, ya sea 100% públicas, o si hay capital público-privado, que lo público corresponda al 90% del capital social o más. Sí, o sea, que sea mayoritariamente público. Entonces, hasta ahí vamos claros. Entidades, rama ejecutiva y descentralizadas. Ya en los otros tipos de entidades, como es el caso de la Fiscalía ¿dónde se encuentra? En la rama judicial. El Congreso de la República, ¿dónde se encuentra? En la rama legislativa. Los consejos municipales, que son, digamos, organismos que hacen parte del control que realizan dentro de los territorios, hacen parte de otra rama diferente a la ejecutiva. La organización electoral, el Consejo de Estado, todas esas entidades hacen parte de ramas distintas a la rama ejecutiva. El Banco de la República es un organismo de régimen especial. Entonces ahí vamos a encontrar un grupo de entidades que como no hacen parte de la rama ejecutiva, sino de las otras ramas del Estado o de los otros organismos estatales, entonces allí, ¿cómo se adopta el MIPG? Adoptan la política de control interno, que esa solo la vamos a encontrar en la dimensión 7, es la de control interno, y las otras políticas, las otras 18 políticas de gestión y desempeño, que dentro de la normativa que creó la política específica, y dice que le aplica a esas ramas, ¿sí? Entonces yo les citaba el ejemplo de racionalización de trámites. ¿Qué es racionalizar un trámite para también hacer claridad? Que de pronto ahí me faltó. La racionalización de trámites es que las entidades están, digamos, invitadas, y aquellas que están obligadas, por supuesto, lo tienen que hacer cada año, generar acciones para que los ciudadanos, cuando se tengan que acercar a las entidades a hacer trámites, pues esos procesos sean más sencillos, sean entregados en menos tiempo, incluso que existan herramientas tecnológicas que agilicen los procesos. Eso es racionalizar un trámite, hacerlo más sencillo y más fácil. Entonces, cuando nosotros hablamos de la política de racionalización de trámites, es una política que le aplica a la rama ejecutiva. Pero entonces, ¿qué pasa con la Fiscalía o la Contraloría? Que uno puede acercarse, por ejemplo, a la Fiscalía a colocar una denuncia. Eso se considera una especie, digamos, de trámite que realiza la entidad. Entonces, como a la Fiscalía no le es obligada la política de racionalización de trámites, lo que hace la entidad es desarrollar sus propios lineamientos para garantizar un servicio ágil, sencillo y fácil para el ciudadano. No porque la norma de la política lo obligue, sino porque son conscientes de la importancia que tiene desarrollar acciones enfocadas en ese ejemplo. Otro ejemplo, otra política, mejora normativa, tiene que ver con la expedición de normas. Y entonces, digamos, por ejemplo, la Fiscalía no expide normas. Entonces, como no expide, no se ve obligada. Pero eso no quiere decir que cuando genere un documento y da una directriz, esa directriz no esté, digamos, garantizada el respeto de la norma, de la Constitución y de las leyes, que no sea que expida una directriz que no tiene un sustento jurídico legal para poder generarla, que eso es lo que se considera mejora normativa. Yo estoy ahí dando es como 2 ejemplos, es para poder hacer un poco más clara la manera de explicarles a ustedes de que hay unas políticas que no le aplica a un tipo de entidades, pero sí ellas la desarrollan pues bajo sus propios criterios. No sé si ahí estoy siendo aún más claro con este ejemplo que acabo de dar. Listo. Bueno, gracias. A mí me gusta explicarlo bien porque sí, yo entiendo esta parte, es un poquito compleja cuando no como que da muchos ejemplos, pero bueno, perfecto. ¿Listo? Vamos a ver si alguien por aquí, alguien me escribió. Bueno, listo, más claro ahora. Gracias, Agustín. Gracias de verdad porque a veces uno piensa que ha explicado y de pronto la gente queda con sus dudas. ¿Listo? Esto lo voy a pasar un poquito por alto porque pues, esto hace parte, digamos, de la explicación del video, ¿sí? Y aquí están las 19 políticas. Miren las 19 políticas. Recuerden, como nos vamos a centrar en la DIAN, entonces nosotros sí decimos que desde la DIAN abordamos todas estas políticas. Miren, por ejemplo, vamos a empezar con planeación institucional. La política número 1
que hace parte de la dimensión 2, que es direccionamiento estratégico y planeación. Ahí en esa política de planeación es donde la entidad planifica todo lo que quiere alcanzar en metas, resultados, espera lograr. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. Planifica cómo va a ejecutar el presupuesto. Todas las entidades tienen un presupuesto. Nosotros no somos la excepción. El Ministerio de Hacienda nos asigna un presupuesto a toda la entidad, a la DIAN, y la DIAN, desde el nivel central, designa cómo distribuye ese presupuesto en las distintas seccionales. Entonces, con lo que se ha venido presentando en los últimos años de una situación económica difícil en el país, casi prácticamente ha venido desde más o menos desde la época de la pandemia, cuando pues sufrimos esa situación de cierre de todas las empresas, incluso algunas empresas que se quebraron. Pero digamos que eso ha venido, digamos, arrastrando unas situaciones de déficit más otros aspectos que yo en eso no voy a entrar porque pues eso yo se lo dejo a los economistas y a los expertos en el tema. De lo que sí voy a tratar es de que el recurso cada vez es más limitado. Entonces la invitación es a que las entidades sean muy austeras en el gasto. Entonces a nosotros como entidad seccional, donde yo estoy, nos pasan un presupuesto y con ese presupuesto hay que trabajar muy austeramente. Y ahí es donde se habla de la eficiencia del gasto público. Y eso se tiene que planificar. ¿Por qué? Porque necesitamos pagar arriendos, porque necesitamos pagar servicios, porque hay que hacer mantenimiento de infraestructura, porque hay unos bienes que se llaman bienes en dación de pago, que son unos inmuebles que cuando un contribuyente no paga los impuestos, pues el Estado, porque no es la DIAN, es el Estado el que se queda con el inmueble. Entonces la seccional que tiene ese bien en dación de pago, pues tiene que seguir pagando servicios, predial, incluso hasta vigilancia en algunos casos, y eso entra con recursos de la seccional. Entonces es importante planificar el presupuesto. ¿Y dónde se planifica? En esa dimensión, en esa política 2. Compras y contratación pública también es una planeación, porque las entidades planifican qué necesitan contratar, qué tipo de bienes o servicios requiere para poder ejecutar sus actividades. Hay seccionales que tienen sus propias infraestructuras, pero hay otras, como en el caso donde yo estoy, que es tanto el número de personas que están entrando que nos vemos obligados a tener que alquilar otras infraestructuras porque con lo que contamos pues no tenemos la capacidad para albergar todo ese personal. Entonces necesitamos hacer una contratación de un bien inmueble, o sea, hacer un contrato de arrendamiento, y eso se tiene que planificar. En la política 4, talento humano, que es dimensión 1, lo que es talento humano e integridad van enfocadas en ese tema de la dimensión de talento humano, del recurso humano, y en el tema de integridad pues todos sabemos que incluso dentro de las mismas pruebas hay un componente de integridad. La DIAN trabaja mucho por el tema de integridad. Lamentablemente tenemos que ser sinceros, el tema de la corrupción es algo que de alguna manera ha permeado mucho al Estado, a la empresa privada, a las personas. Yo soy de los que pienso incluso que el tema de integridad no depende tanto de las entidades, sino de las personas. Lamentablemente, pues la DIAN, por la condición que tiene y la connotación, pues en algunos casos se han presentado algunas situaciones de escándalos, y no solo de ahora, desde mucho tiempo atrás se venían dando situaciones. Es lamentable, pero puedo decirles que no somos todos. Hay personas que sí somos muy correctas y muy íntegras en nuestro actuar, y la invitación aquí cuando yo llego al de integridad es decirles a ustedes, miren, el tema de integridad no es algo más que yo tenga que tomar simplemente para ganar el examen, es algo que yo tengo que empezar a interiorizar como funcionario y darme cuenta de que de mi trabajo, de mi gestión depende incluso el sostenimiento del Estado. Y si estoy hablando desde la DIAN, eso sucede. Entonces, en la DIAN el tema de integridad se trabaja mucho. De hecho, hay muchos procesos de investigación disciplinarias cuando se presentan algún tipo de situación. Tenemos entes de control que nos vigilan, como la Contraloría General de la República, el ITRC, que son entidades que ejercen un control y que pues nosotros como servidores públicos debemos garantizar ese concepto de integridad.
Aparece otra que es la de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Es una dimensión que tiene que ver con la información que se publica en página web, permitirle al ciudadano acceder a la información pública. Recordemos que hay una información que es clasificada y otra que es reservada. Esa información no debe ser conocida. La DIAN trabaja mucho en ese tema. De hecho, cuando nosotros sacamos correos electrónicos, tenemos que clasificar el correo, si es público, si es clasificado o reservado. Entonces, mucha de la información que cruzamos entre las partes, pues la categorizamos como clasificada y entonces queda pues como un rotulito ahí que dice clasificado. Y eso ya le da, digamos, una protección a la información y pues ustedes entenderán que hay información sensible, información que no puede ser revelada. Incluso uno firma una cláusula de confidencialidad cuando entra a la entidad y muchas de las cosas que uno conoce ni en su familia uno las debería contar. Eso hay que tener mucho cuidado porque pues la misma actividad de la DIAN genera, digamos, la posibilidad, porque si estamos hablando de una persona que trae contrabando, pues para esa persona ya que necesita tener acceso o contacto con la persona que tiene la información y que sabe cuándo se va a desarrollar el operativo, a dónde se va a desarrollar. Entonces se manejan unos niveles de confidencialidad altos. De hecho, yo estoy en el despacho, pero hay muchas cosas en las que yo no tengo contacto porque hace parte de procesos de investigación y cuando hablan, no hablan con nombres propios, sino vamos a visitar a la empresa que hemos identificado, pero nunca dicen nombres porque podría eso afectar, digamos, como tal el operativo. Entonces ahí hay mucho tema que trabajar y que de hecho la DIAN trabaja mucho en ese tema de lo que es la información pública. La de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos es la política que tiene que ver con el modelo de operación por procesos o mapa de procesos. Ahí es donde están los procesos, los procedimientos, las guías, los instructivos. La DIAN tiene un repositorio de información donde tenemos alojada toda la documentación estandarizada. De hecho, muchas de las actividades, no, prácticamente todas las actividades que desarrollamos ya están documentadas. Es muy poco lo que queda por fuera de los documentos. Casi siempre cuando tenemos una duda, lo que tenemos que hacer es recurrir al procedimiento, a la guía, al manual, nos toca leérnoslo, pero en la medida que va uno creciendo dentro de la entidad y va fortaleciendo su conocimiento, se va dando cuenta que prácticamente, no digo que todo, porque hay cosas que a veces se quedan un poquito por fuera de los parámetros, pero casi prácticamente todo se desarrolla a través de guías, de manuales y procedimientos. La política de servicio al ciudadano es una política que aplica en todas las entidades del Estado. Nosotros no somos la excepción, de hecho tenemos un contacto directo con el ciudadano cuando lo atendemos, cuando tiene que ir a hacer una actualización al RUT, cuando un importador tiene una duda sobre qué requisitos debe cumplir para importar o para exportar. Todo eso hace parte del servicio al ciudadano y hay, pues, digamos, un gran recorrido de la DIAN frente al tema de servicio al ciudadano. Participación ciudadana es buscar involucrar a la ciudadanía para que apoye en el fortalecimiento, digamos, de las metas, de las acciones, de identificar qué necesidades de información tiene la ciudadanía y nosotros como entidad poderle dar solución a esas dudas. Racionalización de trámites fue la que ya les expliqué. Gobierno digital y seguridad digital tiene mucho que ver con el tema de herramientas ofimáticas y de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Esto es algo que en los últimos años ha venido cogiendo mucha fuerza y la DIAN no es la excepción. Ustedes todos saben que tenemos una plataforma Muisca, donde se recolecta información de impuestos. Esa información, pues, digamos, debe estar protegida. En algunos casos pasa que el sistema Muisca se cae por temas de mantenimiento o por algunas situaciones que se presentan. Entonces, ahí hay que tener unos temas fuertes de gobierno digital y de seguridad digital como entidad. Sigo hablando de la DIAN. Defensa jurídica tiene que ver con todo lo que las entidades deben desarrollar para garantizar que no existan demandas o litigios donde la entidad pueda, digamos, verse afectada y perder esos procesos de demanda o de litigio. Ahí la entidad es bastante la cantidad de situaciones que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a, por ejemplo, se aprende una mercancía y tiene que iniciar un proceso en el cual también la contraparte tiene derecho a defenderse. Entonces la entidad tiene que estar muy robusta
robusta en la manera como desarrolla todo su proceso y la aprehensión y garantizar la legítima defensa. ¿Para qué? Para que esos procesos no se vayan a perder en lo contencioso administrativo o en las instancias judiciales. Entonces, allí hay mucho que la entidad ha venido desarrollando. Hay procesos que se pierden, hay procesos que se ganan. De hecho, incluso todas las tutelas que llegan por el tema de los concursos de méritos y el uso de las listas de elegibles, la entidad también tiene que buscar la manera de defenderse frente a esa situación. No estoy entrando ni a favor ni en contra, solo simplemente estoy dando el ejemplo porque esos son temas muy delicados, pero como sea, la entidad tiene que ejercer un derecho de defensa y poder con esa defensa garantizar, pues digamos, el cuidado de los recursos, porque muchas de esas demandas pueden terminar en que tenga que pagarle a la empresa por daños y perjuicios, a la empresa afectada, una suma muy alta de dinero, y eso es recurso que se está no perdiendo, pero, o sí, digamos que perdiendo, pero muchas veces es por un mal proceder o por un mal actuar. Entonces allí aparece algo muy importante que es la acción de repetición, y es decir que contra la persona que cometió el error de manera pues dolosa, pues esa persona tiene que con su propio recurso responder por ese dinero. Entonces allí también es un llamado a que si ustedes son funcionarios de la entidad o quieren llegar a hacerlo, todo su actuar tiene que estar muy apegado a la norma, muy estructurada. ¿Para qué? Para que no sea que por un error involuntario, porque yo parto de la buena fe de las personas, se convierta en un dolor de cabeza para usted por la acción de repetición. Mejora normativa tiene que ver con la expedición de normas que tengan, que se garantice, digamos, la estabilidad normativa. Entonces nosotros tenemos, digamos, decretos aduaneros. Entonces la idea es que al expedir esos decretos aduaneros o tributarios, pues exista un respaldo jurídico que garantice esa decisión que se tomó. ¿Sí? Entonces allí es fundamental que en la rama ejecutiva se tomen muy buenos aspectos de mejora normativa para que no suceda como por ejemplo lo que pasó ahorita con el decreto de la emergencia económica que decretó el gobierno nacional y que pues ahorita se encuentra en un proceso de revisión de si es válido o no la expedición de ese decreto. Entonces la idea es que la entidad al momento de expedir esas normas pues cumpla con unos pasos, unos criterios, unas condiciones que tiene que cumplirse y que por lo tanto si es demandada ante el Consejo de Estado o ante las altas cortes, pues la norma tenga ese respaldo jurídico. A eso se refiere la mejora normativa. Gestión del conocimiento de la innovación la expliqué cuando estaba dando la de las dimensiones. Gestión documental es todo el tema de la documentación. Nosotros en la DIAN tenemos mucho avance en ese tema. Todavía hay cosas por mejorar, pero nosotros ya hablamos de documentos físicos, híbridos, que son físicos y digitales, y también hablamos de electrónicos, documentos que nacen siendo electrónicos y todo el tiempo son electrónicos. Entonces nosotros ahí trabajamos el tema de tablas de retención, ¿no? Hace unos un poquito más, unos 5 o 6 meses, hubo una actualización de las tablas de retención documental, y entonces la entidad inmediatamente comienza como su ajuste en el tema de la gestión documental, importante pues para las entidades garantizar la conservación de esa información en los medios que se mantenga o que se tenga. La gestión de la información estadística tiene que ver con mostrar datos estadísticos, información. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros mostramos la DIAN, cuánto está el recaudo, cómo se compone el recaudo, cuáles son esas metas que se están alcanzando, pues lo hacemos bajo unos conceptos de información estadística que nos muestra análisis comparativo, que nos muestra gráficas con las cuales podemos como ciudadanos conocer la gestión que está haciendo la entidad y por supuesto los servidores públicos también estar al tanto. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, pues es todo ese tema de ver si se están cumpliendo las metas. Eso lo hacen desde el nivel central, lo recogen a todas las seccionales. Y finalmente control interno, que también ya lo expliqué. Bueno, hay una explicación muy amplia, pero al mismo tiempo muy general de las dimensiones y políticas. Coméntenme en cómo vamos hasta aquí, porque ya aquí pasamos a, les quiero mostrar la página de la DIAN, donde pueden encontrar información importante, no solo para estudiar, sino para conocer como tal la entidad. ¿Listo? Santiago, sí, el ITRC es una entidad de control que nos vigila, la Procuraduría también nos vigila, de hecho la Procuraduría vigila a todos los servidores públicos, ¿no? Listo, vamos súper bien. Entonces voy a cambiar de pantalla. Laura, con mucho gusto.
Hola, profe, buenas tardes. Profe, una pregunta. Lo de las dimensiones, ¿cómo se estipula eso? ¿O a qué hace referencia las dimensiones? Perfecto, muy bueno. Listo. Las dimensiones son las 7 dimensiones que vimos al comienzo y las 19 políticas que las expliqué. ¿Cómo se aborda eso? La entidad debe adoptar el modelo, lo debe adoptar a través de un acto administrativo. La DIAN tiene una resolución con la que adopta el MIPG y establece la implementación de las 19 políticas e incluso establece las divisiones o direcciones encargadas de cada una de esas políticas, porque dentro de la misma entidad hay unas direcciones que se encargan, direcciones o subdirecciones que se encargan de una o de varias políticas. ¿Listo? Bueno, ya les voy a mostrar la otra pantalla porque todavía no les he compartido. Profe, buenas noches, una pregunta. Buenas noches, hola. Se escucha muy entrecortado, qué pena. Respecto a lo que nos estaba mencionando de que la rama ejecutiva, mi PG, sí se adopta de manera completa, ¿hay alguna otra entidad de otra rama de la estructura del Estado al que mi PG la adopte también completamente? O así que venga la gente un ejemplo o algo. Correcto, por ejemplo el SENA. El SENA hace parte del Ministerio del Trabajo y adopta el MIPG de manera completa. Todas las entidades territoriales, cuando hablamos de entidades territoriales son alcaldías, gobernaciones, también hacen parte. ¿Quién más te puede decir? Así como entidades de orden nacional, bueno, por supuesto el ministerio porque está adscrito a orden nacional. Esa digamos como las más conocidas, ¿vale? Incluso les voy a mostrar, pero yo les muestro. Aquí me dicen si están viendo mi pantalla. Sí, yo creo que la están viendo. Y ya les voy a mostrar algo importante para que ustedes puedan conocer las entidades. Permítanme, yo miro. Sí, ahí la están viendo. Listo. Miren, primero les voy a mostrar en la página de la función pública. ¿Sí? Aquí en la página de la... Primero vamos a mostrarles dónde está para que ustedes puedan conocer las distintas entidades, cómo les aplica el MIPG, ¿no? Entonces, aquí en función pública hay un enlace que se llama FURAC, Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión. ¿Sí? Este MIPG aquí es pura capacitación e información de MIPG que la pueden consultar. ¿Sí? Y aquí en FURAC ustedes van a resultados de medición. Esto les abre un reporte interactivo, un Power BI. Ustedes le dan aquí un clic aquí. Perdón que a veces se genera un poquito de ruido afuera. ¿Sí? Y ya les voy a mostrar algo importantísimo para aclarar la pregunta que me hace el estudiante. Permítanme aquí que es un poquito lento, pero ya es por el aplicativo. Entonces miren que aquí están nación y territorio. Entonces ustedes pueden entrar por nación. Aquí en MIPG vamos a mirar. Esto es los que les aplica MIPG. Y miren que aquí en entidades ustedes pueden sacar la lista. Uno que es un poquito lento porque es Power BI, mire, por ejemplo, Colpensiones, ¿sí? Las agencias, esta es el ITRC, Agencia del Inspector General de Tributos Rentas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos también les aplica el MIPG. La Agencia Nacional de Minería, mire, aquí están todas las entidades. De hecho, son 160 entidades de orden nacional. Estamos hablando nación. No estamos entrando en territorios hay muchas más. ¿Sí? Entonces aquí podemos mirar distintas, incluso podríamos mirar aquí la DIAN, bueno, ella no aparece como DIAN, sino Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Dirección de... Yo creo que no lleva la tinte. Aquí, Unidad Administrativa Especial, aquí esta. Si ustedes le dan clic aquí y le dan acá afuera, permítanme un poquitico que la seleccione. Listo. Aquí pueden ver el puntaje obtenido por la DIAN, 92.0 en el índice de desempeño institucional cuando el promedio es 86.54. Y aquí está desagregado por cada una de las dimensiones. Mire, dimensión 1, dimensión 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí el número del puntaje. Y estas son las políticas. La política 1, hasta la 19. Mire. Y el nombre de la política y el puntaje alcanzado.
¿Sí ven? Esta entidad, la DIAN, tiene la más bajita es esta, la política 4, que es índice de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, es la más bajita, pero de resto todas tienen unos niveles óptimos, ¿sí? Y así mismo ustedes pueden mirar por cada uno de los índices detallados, pero pues este es solo la DIAN, ustedes aquí podrían buscar otra entidad si ustedes así lo quisieran consultar. ¿Listo? Entonces, para que lo sepan. Y también pueden bajar un Excel, si se van acá al final, aquí, resultados. Esto les descarga un Excel y ahí salen todos los de Nación. Pero ahora no nos vamos a meter en Nación, metámonos en territorios. Ya no en Nación. O sea, que básicamente como una estadística completa de cómo está funcionando la entidad, es lo que trata de hacer el MIPG, ¿verdad? Bueno, muy buena tu pregunta. ¿Qué es lo que busca este FURA? Porque esto es el formulario único de reporte de avance de la gestión, es que las entidades reporten cómo están en el cumplimiento de la implementación del modelo. Y eso genera unos resultados dependiendo de lo que la entidad reporte como cumplido, siempre de una vigencia anterior. Entonces, lo que estamos viendo son los resultados de la medición de ese desempeño por todas las entidades del Estado. ¿Estoy siendo claro? Por favor, me dice si soy claro. Sí, profe. Vale, gracias. Claro. Ahora vamos a meternos en territorio, pero ya solo territorio MIPG. Aquí, por supuesto, van a salir una cantidad enorme de entidades. Esperemos que son 3.300. Mi profe, una pregunta. Dime, claro. Mi profe, en este caso dice vigencia 2024, o sea que ya que estamos en el 2026, ¿en qué tiempo límite tienen para publicarlo actualizado? Excelente pregunta. Bueno, la medición de desempeño se hace año vencido. Entonces, ahorita en el 2026, más o menos entre marzo, abril, a junio, se apertura la plataforma para reportar 2025. ¿Ya? En este momento trabajamos con 2024. ¿Por qué? Porque fue la medición que se recogió en 2025. ¿Ya? En este momento todavía no se ha recolectado la información de 2025. ¿Estoy siendo claro en mi explicación, por favor? Sí, señor, gracias. No, con mucho gusto. Buenas preguntas, me encantan esas preguntas. Miren, aquí ya aparecen 3.371 entidades, por supuesto, aquí van a encontrar demasiadas entidades, van a encontrar entidades PD, van a encontrar municipios, aquí hay una cantidad de municipios, por ejemplo, Casillas, solo por filtrar, y ya con terminamos esta explicación. Casillas, vamos a ver, en Casillas hay 4 entidades, o sea que entonces tendríamos que entrar a filtrar el tipo de entidad. Está la alcaldía y está un hospital, el Instituto de Tránsito, la empresa de servicios públicos. Entonces, si miramos la alcaldía de Casillas, estas 4 entidades son de Casillas, rama ejecutiva. Y si miramos, miren que aquí Casillas tiene muy buena calificación, 82.6, con respecto al promedio que es 64.9, que bien por el municipio. Listo, aquí lo que dice Santiago es muy bueno, le recomiendo el curso de MIPG de Función Pública, es muy buena la información que hay allí. ¿Listo? Bueno, ya terminamos allí porque pues no nos vamos a dedicar mucho a este tema, tenemos todavía 40 minutos y quiero mostrarles algo muy importante que es la página de la DIAN. Listo, aquí también pues nos vamos a centrar un poco más en lo que tiene que ver el conocimiento de la información. Miren que, por ejemplo, aquí hay información fundamental como los calendarios tributarios, ¿sí? Importantísimo para las empresas saber cuándo tiene que pagar sus tributos. Hay un sistema de agendamiento de citas, notificaciones, para poder mirar si usted de pronto ha sido notificado de alguna situación, alguna notificación. Aquí hay para verificar correos, porque se ha identificado de pronto correos fraudulentos, para colocar denuncias. Importantísimo este tema de denuncias. A nosotros incluso hay resultados que se nos han dado positivos que salen de una denuncia. Pueden colocarse denuncias anónimas, ¿sí? Para poder nosotros estar pues obviamente enterados y aplicar las debidas correcciones o las visitas de inspección. Hay temas de facilidad de pago, hay toda una cantidad de información importante aquí para consultar al ciudadano, pero nos vamos a centrar en la parte más importante. Cuando ustedes estén en la DIAN, por favor les pido, váyanse acá donde dice transparencia de acceso a la información, en este botoncito acá de la izquierda. Listo, entonces ustedes van, por ahorita miren, y después ustedes pueden evaluar nuevamente el video, si queda la grabación, o lo hacen posterior. Pero quiero que me miren para que hay información importante aquí. ¿Cómo vamos a ver? ¿Vamos bien? Listo. Bueno, María, para contestar la pregunta de María, ¿qué consecuencias tienen las entidades que no realizan ese registro dentro del tiempo dado? Muy buena, María, esa pregunta.
los entes de control pueden colocar sanciones e incluso las entidades que son líderes de políticas, como el Archivo General de la Nación, puede hacer visitas y colocar sanciones y planes de mejoramiento a las entidades que no cumplan con el reporte del FURAC. ¿Listo, María? Entonces, sigamos aquí, vamos en lo de la DIAN. Entonces, aquí en la página de la DIAN, pues aquí en la numeral 1 vamos a encontrar la información de la entidad. Fundamental conocer la misión y la visión. Vamos a leerla rápidamente, la misión y la visión. Algo dice: trabajamos con empeño y dedicación para que toda la ciudadanía contribuya de manera justa y equitativa en el financiamiento del gasto público, garantizando la sostenibilidad fiscal del país y la consolidación del Estado Social de Derecho. Esto es una misión del 2024 al 2026. Y la visión, en ese mismo periodo, es ser reconocida como una administración tributaria y aduanera modelo, caracterizada por su modernización permanente. Miren que esto no es simplemente palabras, es algo que se traduce en que debemos estar modernizados, ¿sí? Ahora, puede ser que tengamos muchas situaciones no cumplidas, eso es normal, pero vamos en camino a ser modernizados permanentemente, innovación y excelencia que genera confianza y seguridad en la ciudadanía, mediante la aplicación de los principios de honestidad, transparencia, legitimidad y eficiencia en todas nuestras actuaciones. Entonces, miren que aquí ya empieza a generarse esa importancia, pues, de trabajar bajo el tema de integridad. Aquí ustedes pueden conocer toda la información de la entidad, ¿sí? Cómo está, digamos, distribuida la entidad, ¿sí? Datos de cuándo fue creada, ¿sí? Su naturaleza jurídica, las seccionales que hay de aduanas, de impuestos, las que son impuestos y aduanas, puntos de contacto. Esto es toda información para la ciudadanía, ¿sí? Pero la parte más importante que quiero mostrarles para que ustedes consulten es esta donde dice mapa de procesos de la DIAN, ¿sí? Aquí, donde van a mapas de procesos de la DIAN, ustedes pueden consultar el modelo de operación por procesos que tiene actualmente la entidad. Aquí están los procesos, los subprocesos, ¿sí? Este es el anterior, ¿sí? Algo importante aquí a tener en cuenta, pero más allá también de esto, es en donde dice el listado maestro de documentos públicos. Aquí en el listado maestro de documentos públicos, ustedes pueden conocer documentación para estudiar. Si, por ejemplo, usted se inscribió para un cargo de administrativa y financiera en compras y contratos, entonces mire aquí, de administrativa y financiera, compras y contratos, hay una cartilla, CT, pero también está la cartilla de supervisión. Y por acá abajo vamos a ver si hay algo más de contratos. Vamos a ver. Mire, aquí hay otra, modalidades de selección, ¿sí? Entonces, manual de contratación, ustedes lo pueden consultar, esto es público, ¿no? ¿Sí? Entonces, usted aplicó a una operación logística. Recuerden que ustedes, ¿cómo se dan cuenta? Porque en el manual, en la ficha, aparece el proceso, que es administrativo y financiero, y el subproceso. Entonces, miren que operación logística tiene administración de mercancías ADA, avalúo de las mercancías, facturación electrónica, mercancías ADA. Entonces, miren que hay lo de chatarrización, la destrucción, la donación, que es la disposición de las mercancías que son aprendidas, decomisadas, ¿sí? Y que son por temas de pronto de contrabando, de cualquier otras cosas, y hay toda una cantidad de documentos que ustedes pueden revisar organizados por procesos, ¿sí? Ya si usted me dice, no, es que yo me metí en uno de cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias, pues aquí está operación aduanera, aquí está todo lo de fiscalización y liquidación. Recordemos que hay fiscalización y liquidación aduanera, tributaria y cambiaria, ¿sí? Entonces aquí hay mucha información de dónde consultar. Vuelvo y les repito por dónde entren, porque de pronto fui un poquito rápido, me devuelvo. Página oficial de la DIAN.gov.co, se van a ir aquí donde dice transparencia y acceso, se van al numeral 1, información de la entidad, y aquí en el 1.3, listado maestro de documentos públicos. ¿Listo? Y aquí pueden consultar nuevamente, como les digo. Que usted se inscribió para talento humano. Mira, aquí está todo lo de talento humano. Innovación, información e innovación, que es todo lo de TI y toda la analítica de datos. Si solo va a ser tributario, o sea, para trabajar en una seccional en el área tributaria, entonces, específicamente tributaria. Y así sucesivamente por cada uno de los procesos. Listo, importantísimo este enlace para la consulta de la información y para que se vayan preparando.
¿Qué más información hay aquí? Bueno, aquí está el tema de matriz de riesgos de corrupción de la vigencia 2025. Esto es directorio de las sedes y dependencias. Esto más que todo sirve para poder conocer los puntos de contacto, puntos de atención, horarios de atención, en dónde están ubicadas cada una de las, digamos, sedes que hacen parte de la DIAN. Ustedes saben que la DIAN está en todo el país, entonces tenemos sedes en distintas ciudades, tanto principales como secundarias, ¿sí? También hay directorio telefónico para números con los cuales se puede comunicar en cada una de las ciudades, y el directorio de directivos que le permite pues conocer datos de información de quiénes son, digamos, las personas, los jefes de cada una de estas áreas, con su correo electrónico y sus contactos, donde están ubicados. ¿Listo? Esto para que lo sepan pues por aquí. Esto es muy importante, en lo que es protocolos de servicio de atención al ciudadano y medición de la calidad, más que todo el protocolo de servicios, para las personas que van a aplicar cargos de atención al ciudadano, conozcan este protocolo de servicio a la atención. ¿Listo? Porque esto es algo que es fundamental y de aquí pueden salir preguntas específicas en la atención. Vamos a ver si tenemos preguntitas por aquí. Cristian, qué pena que no te he dado la palabra. Con mucho gusto. Sí, profesor, tenía una pregunta muy rápida. En la grabación del MIPG se habla precisamente del FURAC, de lo que estábamos viendo anteriormente, y se habla que aparte de llenar el formato, también hay que presentar un soporte que sirva como prueba de eso que estamos poniendo. Mi pregunta es, ¿qué tipo de soportes o de pruebas debe ponerse cuando se está llenando el FURAC? Tipo informes, los indicadores, alguna matriz, o ya de pronto algún soporte audiovisual, o cualquier tipo que pueda soportar esa información. Gracias, Cristian. Esa pregunta está buenísima también. Muy buenas preguntas, los felicito. Bueno, en el tema de las evidencias o los soportes, generalmente lo que se debe hacer es un soporte. Bueno, cuando la información es pública, se coloca el enlace que lleva al documento que soporta. Por ejemplo, si la pregunta me dice que si tengo las tablas de retención actualizadas, aprobadas y convalidadas, entonces yo daría el enlace, el que está diligenciando la encuesta, que es un funcionario de la misma entidad, coloca el enlace donde están las tablas de retención, ¿sí? Cuando es información pública. Pero en algunos casos tenemos información privada que no está publicada, como un acta, por ejemplo. Un acta nosotros no las publicamos porque las actas son privadas, se manejan temas muy sensibles. Entonces lo que se hace allí es que se coloca la evidencia, se encuentran en las actas del comité de aprehensiones que reposan en cada una de las seccionales. Ahora, el deber de las seccionales, archivar las actas según lo que establecen las tablas de retención. O sea que no siempre es un enlace o un vínculo que te lleva a la evidencia, sino que tú también puedes citarlo, pero tienes que ser muy concreto para que al momento en que un ente de control o incluso tú mismo como entidad quieras ir a consultar la información, no te diga sí la tengo o la tengo archivada, sino que tú puedas decir está archivada o según las tablas de retención en cada seccional, que haya como algo que me indique dónde está la evidencia, porque la evidencia es lo que soporta el cumplimiento de la actividad. Ahora bien, me voy un poquito más allá de la pregunta. La función pública recoge la información, la función pública valida de alguna manera que los enlaces funcionen, que haya evidencia, pero realmente si una entidad dice lo tengo en las actas de comité de aprehensiones que reposan cada seccional, pues la función pública le es muy difícil validar porque no va hasta la entidad a validarlo, entonces ahí es donde entra el ente de control. Que el ente de control sí puede decir, muéstrenme las actas, yo quiero saber si existen las actas que dijeron que esta actividad sí la estaba haciendo. ¿Sí? No sé si incluso estoy yendo un poquito más allá de la pregunta. Sí, sí. Vale. Gracias, Cristian. Agustín me levantó la mano. Profesor, con respecto al cargo de analista, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de la temática del MIPG? Listo, muy buena pregunta. Recordemos algo que es importante, es que en la prueba, digamos, la evaluación es a medir el conocimiento de las funciones y el cargo que se va a desempeñar. Entonces, si por ejemplo usted va para el área de contratación, ¿sí? Que es la división administrativa y financiera, entonces
usted debe conocer mucho de compras y contratación estatal, la ley 80. Digamos que esa sería, no visto desde la política tanto, sino desde las directrices que están relacionadas con compras y contratación. Entonces, ese es el tema que le van a evaluar. Muy pocas veces salen unas preguntas muy puntuales de mi PG, casi las ven desde una manera, digámoslo así, un poco general, por decirlo así, porque pues a no ser de que usted vaya para un cargo, voy a cargar la batería que se me va a descargar, a no ser de que usted vaya para un cargo en planeación, un cargo de trabajar con el modelo directamente, pues lo que le van a evaluar es desde la política que le aplica. Ahora, frente a la pregunta, bueno, en el tema de analista, ¿qué es lo más común? Lo que más aparece común como política es gestión documental, los analistas, y de pronto por ahí aparecería algo de servicio al ciudadano. En los analistas casi no se ve mucho, digamos, algunas políticas como, a no ser de que vaya a apoyar en algún tema, de pronto de gobierno digital, de seguridad digital, podría pasar si es que vas a desarrollar actividades dentro de las oficinas TIC. Entonces, casi siempre está, es como en las políticas que le aplican al cargo. No sé, dime por favor, Agustín, creo que fue el que hizo la pregunta, si estoy siendo claro en esta explicación. Sí, profe, está siendo Listo. claro. Bueno, Cristian nos hace una sugerencia que es válida, en algunos casos la he utilizado, que es montar en ChatGPT el manual de funciones. Incluso puedes montar, si lo pagas, si lo tienes pagado, puedes montar incluso los documentos, los manuales y te puedes sacar. Pero tenga mucho cuidado con el uso de las herramientas de este tipo de inteligencia artificial en la forma como pregunta. Tienen que decirle como, por ejemplo, ahí les doy como unos tips, decirle, por favor, únicamente bases en los documentos que le cargué. Solo consultar la información de esta página, porque generalmente esas herramientas de IA, digamos que traen a veces mucha información de la web que no está completamente aterrizada. Lo digo porque también me ha pasado que he buscado y he encontrado normas que después yo las consulto y están derogadas o ni siquiera existen. Entonces, para que tengan cuidado, pero ChatGPT y estas herramientas de IA ayudan mucho, digamos, por ejemplo, a identificar. Usted monta el documento, usted le puede decir en qué parte del documento se habla de tal tema y ella le hace un barrido. Y la ventaja con los documentos de la DIAN es que no son escaneados, sino que son convertidos en formato que estas herramientas de IA las pueden trabajar. Entonces, gracias, Cristian, por esa recomendación para los que les guste el tema de las IA. ¿Listo? Gemini también es muy certera. Gemini es de Google, también ayuda mucho en ese tema, ¿sí? Entonces, como dice Cristian, sí hay que ser muy específicos con el PRON. Al momento de preguntarle hay que ser muy específico porque ellos de todas maneras no es una persona, pero ayuda muchísimo. Yo tengo que ser sincero, a veces yo la he utilizado para ciertas ideas, ciertos conceptos que me generan, pero no deja de ser necesario el trabajo de uno como ser humano. Listo, entonces miren, por ejemplo, ustedes pueden aquí entender las pautas de atención a personas con una discapacidad auditiva. Yo me acuerdo cuando presenté el concurso de la DIAN, me salió una pregunta de una persona en condición de discapacidad, que cómo debería ser atendida esa persona. Entonces, mire que aquí están las condiciones, cuáles son los, digamos, aspectos a tener en cuenta al momento de atender o tener una atención a una persona con discapacidad auditiva. Mire que ellos se comunican por lectura de labios, entonces, ¿qué recomienda? Ubíquese dentro del campo visual de la persona, ¿sí? Hable despacio, sin cubrirse la boca y sin girar la cara, evite ruido de fondo, si no le está mirando, toque suavemente su hombro. Entonces, ese tipo de cosas le pueden salir en la prueba. Le pueden decir, si la persona no le está prestando atención o no la está mirando, ¿usted qué debe hacer? ¿Le grita? ¿No? O le dice que no sé, que ponga la PQR por escrito, o le toca suavemente el hombro. Entonces, mire, esto es fundamental, es un documento bastante extenso, ¿sí? Son bastantes hojitas, son 111, pero vale la pena leérselo y sobre todo tenerlo muy en cuenta, porque este tipo de preguntas, a mí, por ejemplo, me salieron. Me salió la de la persona que es de baja estatura, me salió, recuerdo, la de la persona que no se identificaba entre hombre y mujer, que qué baño debía seleccionar o qué podía utilizar. Entonces, mire que aquí en este tema fundamental aquí en el protocolo de atención al ciudadano. En este de los procedimientos, si mal no estoy, los lleva al mismo listado maestro. Vamos a ver. Sí, al mismo listado maestro que les mostré al comienzo. Hay páginas hay enlaces que se direccionan a sí mismo, que ya los hemos visto.
¿sí? Sigamos viendo aquí, en este tiempo que nos queda. Bueno, esto de aquí para allá, bueno, aquí están las entes y autoridades que nos vigilan, aquí es donde pueden ver ustedes cuáles son las entidades. Mire, aquí está el ITRC, que es la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones, la Contaduría General, la Procuraduría, el Archivo General, la Contraloría General, ¿sí? E internos, la Oficina de Control Interno y la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno, ¿sí? Seguimos mirando a ver qué más información hay por aquí. En la información de la entidad no hay mucho más, ¿sí? Ya lo demás es como información más para la ciudadanía. En normativa ustedes pueden ver políticas, manuales, códigos de buen gobierno. Aquí el tema de manuales, pueden encontrar manuales importantes. Ya los llevan, ¿sí? Al manual de funciones. Este es el manual de funciones, ¿no? Este es el manual de funciones. Sigamos a ver viendo qué más por allá, por aquí, porque yo por acá casi no consulto. Yo consulto es directamente en la DIANET, que es el listado maestro de nosotros internamente. Pero bueno, sí, por aquí hay cositas. Vamos a ver en políticas, a ver a dónde nos lleva. Sí, qué política nos está relacionando aquí. Es una política de administración de riesgos, ¿sí? Que la pueden leer si de pronto dentro de sus funciones está el tema de riesgos, ¿no? Bueno, no más por aquí por la 2. Por la 3 está todo el tema de contratación. Ustedes pueden ver aquí contratos vigentes, de vigencias anteriores, manuales de contratación, fundamental para los cargos que tienen que ver con contratación, donde recuerden que la contratación es en la administrativa y financiera. ¿Listo? Y los procesos que se publican en el SECOP, como el Plan Anual de Adquisiciones también. Sigamos viendo en el 4. En el 4 está todo lo de planeación. Aquí están los presupuestos de la entidad completamente y la ejecución presupuestal y sus planes institucionales y los planes estratégicos. Esto es lo de planeación. ¿Listo? Miren que aquí está el tema de seguridad en el trabajo, los proyectos de inversión, informes del PALME, cuando Luis Carlos Reyes entregó, y aquí cuando Jairo Orlando Villabona entregó, ¿sí? Aquí los informes, algunas actas que se pueden publicar, ¿sí? Informes de gestión, actas de comité, rendición de cuentas, todo esto es información que es pública, ¿no? Entonces, por eso se puede, digamos, consultar sin ningún inconveniente. Aquí está la sección de trámites. Cuando usted le dice ingresar al menú de trámites, nos lleva a los distintos trámites, desde los tributarios, aduaneros y cambiarios. Entonces, usted entra en trámites tributarios, que le va a sacar solo los que corresponden a tema tributario, el RUT, el RUP, que es el Registro Único de Beneficiarios, el diligenciamiento, presentación y pago de declaraciones, la habilitación del facturador electrónico, le da explicación, le dice la normativa, le da toda la información que usted necesita conocer al respecto de este trámite. Miren que está bien organizada y bien estructurada, dependiendo pues los temas en particular, que son bastantes. Los aduaneros también, hay mucha información en el tema aduanero, ¿sí? Entonces, pues, por supuesto, aquí hay de exportador autorizado, de las importaciones, ¿sí? Hay mucho en tema de trámites. Sigamos viendo qué más hay en la página de transparencia. El botón participa es un botón donde se aloja información de participación ciudadana. Aquí no hay mucho, digamos, que de pronto sirva para estudios, solo es que si ustedes quieren conocer temas de rendición de cuentas, de consulta ciudadana, control social, pueden entrar, digamos, en estos banners o en estas opciones, y aquí ya está todo lo de rendición de cuentas por años, ¿no? 2023, 2024, vigencias anteriores, y más que todo es como por vigencias. Permítanme, miro por aquí, me levantaron la manito. Bueno, no sé, me pareció que la del personal del baño, de la persona del baño, esa es donde se identifique, según cómo se identifique. Es decir, si la persona se identifica como mujer, entra al baño de mujer. Si se identifica como hombre, entra al baño del hombre. Es raro, ¿no? Porque algunos dirían, no, pues entonces yo me hago pasar por mujer. Pero bueno, eso es debatible. ¿Listo? Sigamos. Listo. Sigamos por aquí. Bueno, participa aquí. Datos abiertos es información. Mire, por aquí están las tablas de retención documental que les comentaba. Sí, vamos a ver qué tablas de retención aparecen aquí. Mire, aquí aparecen todas las actas de retención desde el 99, 2010, y estas son las nuevas, 2025. Estas son las nuevas. Ustedes le dan aquí en esta flechita y les da por cada una. Por ejemplo, aduanas Bogotá. Entonces aquí se mete y cada una tiene su tabla de retención según los GIP, que son los grupos internos de trabajo, las divisiones, ¿no?
división de control operativo, por aquí está la división administrativa y financiera, que es el tema de contratación. Entonces, si usted entra en esta división, pues ya le muestra la tabla de retención de la subsección con la Dirección Seccional de Aduanas y los documentos que hacen parte de esta tabla de retención, como es el comprobante contable de ingreso, el comprobante de egreso de bienes, que tiene unos documentos anexos, actas y otros documentos. Entonces, muy organizado. Aquí en el tema de la DIAN, en este tema de la gestión documental es bastante, digamos, organizada. Programa de gestión documental, todo el tema de datos abiertos. Y aquí es información para niños, niñas y adolescentes y mujeres. Esto es información exclusiva para estos grupos poblacionales, pero es información que hace parte, digamos, de la misma DIAN, ¿no? O sea, es, por ejemplo, el tema de mujeres, pues información como el protocolo de prevención de acoso laboral, temas de enfoque de género, más que todo es como para esos grupos poblacionales. Esto es obligación de reporte de información por parte de la entidad. Aquí ponen los contadores que son sancionados por la DIAN por haber hecho prácticas fraudulentas o no correctas, y el de proveedores ficticios. Y finalmente la información tributaria, que esta sección solo aplica para municipios y distritos. En nuestro caso no aplica, entonces por eso queda, digamos, no es necesario cumplirla. Entonces ya les mostré aquí lo que es de transparencia. Ya lo demás es pues navegar por la página. La página ha tratado de ser, digamos, lo más sencilla posible. Por aquí también se va a transparencia, por aquí por servicios de su alcance, donde ustedes pueden entrar al tema de entrar, ¿sí? Entrar a la página de la DIAN, al MISCA, para entrar pues con su usuario y su contraseña, ¿sí? Ya sea a nombre propio, o en el caso de los servidores de la DIAN, entramos por aquí por este botón, y dependiendo pues el trámite que va a realizar, pues digita sus datos aquí, su contraseña, y le llega una segunda clave a su correo. ¿Qué más hay por aquí así como para mostrarles rápidamente? Estos son calendarios tributarios. Aquí hay mucho tema. Bueno, el tema de la UET, importante conocerlo. En algunos casos hay ciertas condiciones de pagos que se establecen con la UET. Aquí está la UET para el 2026. Temas de información específica, lo más importante es lo de factura electrónica y RUT, ¿sí? E información así como general, ¿no? Por acá, por prensa, pueden ver las noticias de, digamos, de los comunicados de prensa que se generan. Aquí es donde se presentan las distintas informaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí, subasta de joyas y lingotes. Tengan en cuenta que la DIAN comercializa vehículos que han sido aprehendidos, decomisados, o que hacen parte, pues, digamos, ya del Estado, ¿sí? E información que puede servir, digamos, para conocimiento de la misma ciudadanía, ¿listo? Entonces, es por aquí por donde pueden ingresar. Esta es digamos, como tal, la página de la DIAN. Lo que más me importaba era mostrarles, recuerdo, otra vez les repito, transparencia, el 1.3. Listado maestro de documentos. Aquí es donde les recomiendo más centrarse para consultar la información de lo que tiene que ver con prepararse para el cargo ya específicamente. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Joan, con mucho gusto. Profe, qué pena y que le interrumpa. En la sesión de hoy vamos a tener algunos otros ejemplos de preguntas sobre el examen. No, digamos que yo lo que puedo hacer es darles como así, como cuando les boto como pildoritas o como ejemplos, pero bueno, si quieren lo podemos trabajar. No está planteada la capacitación para eso, pero les puedo plantear. Recuerden que las preguntas son de tipo situacional. ¿Qué quiere decir situacional? Es que las preguntas es una situación la cual usted, en su conocimiento, usted debe saber cómo la va a responder. Recuerden que tienen, en algunos casos, que son 3 opciones. Una es la respuesta correcta, la otra son las incorrectas. Generalmente, digamos, hay unas respuestas que son las respuestas que buscan confundirte, se parecen mucho, digamos, a la respuesta correcta, pero les falta completitud en la respuesta o no están aterrizadas a los lineamientos que da la entidad. Por eso yo les mostré la página del listado maestro, porque allí es donde ustedes deben consultar la información. Nuevamente les digo, pues la entidad, la DIAN, es una entidad muy técnica. Por lo tanto, nos ceñimos mucho a los procedimientos y a las guías. Si usted aplica para un cargo de fiscalización, seguramente le puede salir un caso como de que tiene usted un caso de una empresa
que no ha, digamos, fiscalización tributaria, que no ha hecho el pago, que no ha hecho la presentación de la declaración de renta del año inmediatamente anterior. Entonces, en ese caso, ¿cuál es la sanción que le aplica? Entonces, o en ese caso, usted debería aplicar. Entonces, le pregunta A, aplicar una sanción del 200%. Pregunta B, realizar una visita. Pregunta C. Entonces, obviamente, este es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo sacado así como pues, de una idea, ¿no? No estoy dando un ejemplo particular. Entonces allí, pues es muy importante que usted conozca el procedimiento muy bien, porque el procedimiento le indica qué es lo que tiene que hacer. Es mucho por estudiar, pero bueno, tienen ustedes una ventaja. Es que el proceso de cierre de inscripciones apenas acaba de pasar. Se cree que en el segundo semestre del 2026 se van a hacer las pruebas. Entonces, mi invitación es a consultar el listado maestro con tiempo, no lo coja faltando un mes o 2 meses, porque realmente es muy poco el tiempo que va a tener para estudiar. Comience a leer los documentos, apóyese con la inteligencia artificial, como nos sugería el compañero, que es válido, y vaya estudiando poco a poco, porque hay, digamos, actividades que tienen mucho documento que leer. Por ejemplo, operación logística tiene mucho por leer. Fiscalización es otra, las fiscalización y liquidación, también tienen muchas directrices. Operación aduanera sucede lo mismo. Compras y contratos, digamos que es un poco menos amplio, por decirlo así, pero hay unas áreas que tienen mucha información para leer. ¿Listo? La fecha, ya te doy la palabra, César, la fecha no hay una fecha fija, pero se cree que en el segundo semestre del 2026 podrían estarse ya presentando las pruebas. ¿Listo? El tema jurídico, gestión jurídica maneja mucho el tema de la defensa judicial, y tiene mucho que ver con resolver recursos que se presentan tanto en lo aduanero como en lo cambiario y lo tributario digamos, por ejemplo, sanciones que que la entidad expide a una particular, a una persona, a una empresa, y pues ellos hacen como su proceso pues de entrar pues a controvertir esa sanción. Entonces jurídica hace ese proceso de recursos. ¿Listo? Operación aduanera tiene mucho material para estudiar. En operación aduanera, recuerden, les voy a mostrar el listado maestro. Sí, estamos en el listado maestro. Operación aduanera es aquí, en cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias. Aquí está operación aduanera. Miren toda la cantidad de información que tiene operación aduanera. ¿Sí? Algunos son formatos, la mayoría son cartillas. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay una cartilla de impuestos a la importación de bebidas ultraprocesadas, azucaradas y productos comestibles. Entonces, puede salir la pregunta de eso. ¿Sí? Profesor, ¿ellos suelen preguntar generalidades más que todo o son bastante específicos a la hora de pueden ser preguntar? pueden ser específicos porque necesitan medir el conocimiento que usted tiene en la aplicación de la norma o de la directriz. Entonces sí hay mucho por estudiar. Con esto, ¿qué quiero decir? No les quiero generar ni falsas expectativas ni tampoco desmotivarlos. Lo que los invito es a que comiencen a consultar, porque hay cargos en que tienen mucha información que se tiene que leer. Entonces ahí la idea sería tenerlo muy en cuenta. Servicio al ciudadano está específico, solito, aquí. Mírenlo aquí, cercanía al ciudadano se llama. Los gestores. Recuerden que los cargos dependen de la dependencia donde se van a desarrollar las actividades, ¿no? Usted puede ser un gestor de atención de servicio de cercanía al ciudadano, pero puede ser un gestor de fiscal. Igual, lo que tiene que saber es cumplir las actividades de la función. ¿Listo? Para que lo tengan. No hay diferencia entre un gestor y un analista, más allá de los temas de integridad, que sí tienen unas diferencias, tienen que ver la guía de integridad y de pronto algunas actividades muy puntuales. ¿Listo? Mirando aquí, en área TIC lo van a encontrar aquí en información, innovación y tecnología. Aquí está, por aquí está, innovación y tecnología y seguridad de la información. Depende de qué subproceso haga parte el TIC. Servicio al ciudadano ya lo mostré. ¿Cuántas preguntas suelen ser en las pruebas adicionales? Bueno, en el tema de la cantidad de preguntas es difícil saberlo porque cada, digamos, universidad desarrolla las pruebas. Lo que sí les puedo decir
es que cuando son cargos de gestores tienen más cantidad de pruebas y más cuando se hablan de estos cargos que tienen muchas funciones, y cuando son analistas y facilitadores, a veces digamos, el cuestionario es mucho más corto, pero el número es difícil saberlo porque ya depende de cada universidad que prepara como tal el cuestionario. Fiscalización y liquidación, ¿dónde se encuentra? Esa la va a encontrar aquí donde dice cumplimiento de obligaciones. Bueno, depende qué fisca, ¿no? Porque si es fisca tributaria, lo van a encontrar acá. Por aquí está, miren, aquí está fiscalización y liquidación, pero tributaria, que son tributos. ¿Qué son los tributos? Las direcciones seccionales de impuestos. Recuerden que la DIAN tiene, que lo mostré, fue muy rápidamente, pero lo mostré, está a nivel central, están las direcciones seccionales de aduana, las direcciones seccionales de impuesto y las direcciones seccionales de impuestos y aduanas. ¿Cuál es la diferencia entre esas? Es que las de aduanas tienen un director de la seccional de aduanas y en esa misma ciudad hay una dirección seccional de impuestos que tiene un director de impuestos. Entonces ahí se separan las actividades impuestos y aduanas tiene aduanero y cambiario, mientras que tributario solo tiene impuestos, IVA, retención en la fuente, retelica, todo lo que son tributos, ¿listo? Aduanero y cambiario tiene que ver con todo el comercio exterior, ¿listo? Y en algunas ciudades hay una sola dirección seccional que tiene impuestos y aduanas. Entonces, si su cargo dice obligaciones tributarias, entonces tiene que entrar por aquí. Pero si dice obligaciones aduaneras, tributarias y cambiarias, puede entrar a tributario, pero también es importante conocer aduanero y cambiario, porque aquí también hay lineamientos de fiscalización y liquidación, pero aduanero y cambiario. ¿Estoy siendo claro en esto? Pilas con esto, que de fiscal es bastante lo que tiene por estudiarse también. ¿Listo? La CNC más o menos un mes antes publica los temas específicos para cada vacante y el documento incluye. Bueno, ese es cierto, es el documento orientador, pero yo que les recomiendo con respecto al manual de funciones, él ya le dice cuáles son las funciones, el cargo, y es consultar la información. No esperen hasta que salga, porque nos da muy poquito tiempo para estudiar, pero cuando salga la guía, sí la consulta. Ay, qué pena, César, creo que no te di la palabra. Una pregunta, ahorita que están pues preguntando acerca de temas y demás, es mi primera vez presentándome a este concurso. Ahí me surge una duda, ¿estas pruebas van específicas por cargos? Es decir, una prueba va para, no sé, un gestor 1, una prueba para gestor 2, una prueba para analista 1, para analista 2, para inspector 1, para inspector 2, o cómo hacen esta división ahí de las pruebas, o si es por dependencia, dependiendo pues de las funciones. Listo, muy buena pregunta, César. Depende de las funciones que se van a desempeñar, ¿sí? Porque, digamos, si usted va para fiscalización, digamos, aduanera y cambiaria, usted debe conocer cómo se ejecuta la actividad que tiene que desarrollar. Entonces, en algunos casos, su cargo dice brindar apoyo. Entonces, desde brindar apoyo, las preguntas no son muy profundas, no son preguntas donde usted tiene que tomar decisiones, sino que tienen que, digamos, apoyar la ejecución de ciertas actividades. Pero si va para un gestor, las preguntas ya son un poquito más exigentes en cuanto a conocimiento y experticia en la función, no en el cargo. Ahí sí hay una pequeña diferencia entre un gestor y un facilitador, y es que el facilitador se mueve mucho, las preguntas se mueven mucho en temas de ofimática, se mueven mucho en temas de tablas de retención, incluso de redacción de correos y de respuestas, porque es el cargo, porque ese facilitador tiene digamos, esa misionalidad de ser como secretario o secretaria dentro del área, mientras que el gestor es más de toma de decisiones, entonces ya se le mide mucho más el conocimiento. ¿Listo? Listo, Diana, con mucho gusto. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una duda, no sé si de pronto ya la he explicado y no la entendí. Yo estoy revisando aquí, pues, por parte mía, el listado maestro. Yo en misional, me postulé a un cargo gestor 2, en misional dice cumplimiento de obligaciones tributarias y abajo dice administración de cartera, recaudo y devoluciones. Yo entré en el listado maestro donde dice
cumplimiento de obligaciones tributarias. Debo leerme todas las cartillas que están de ahí para abajo, que son pues bastantes. Todas tienen que ver con el tema. Sí, pero solo las de administración de cartera. ¿Cómo, perdón? Sí, pero solo las que digan administración de cartera. Administración de cartera. Ok, perfecto. Estas. Sí, Muchas gracias. no leamos esta ni recaudo, no, a no ser de que dentro de sus funciones también esté tema de recaudo y devoluciones, ¿no? Pero si es solo administración de cartera. Sí, es que dice en la línea de abajo, dice administración de cartera, recaudo y devoluciones. Entonces ahí sí toca leer esta, pero esta no, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, y todas son guías, y de ahí puede salir cualquier pregunta. ¿Sí estoy siendo claro? Vale, no, con mucho gusto para servirle. ¿Quién más tenemos por ahí preguntas? Bueno, Brian, con mucho gusto. Hola, Brian. Sí, yo tengo una pregunta similar. Es que mi cargo es de fiscalización y liquidación y dentro de los procesos dice cumplimiento de obligaciones tributarias y cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias. Entonces sería ambas secciones. Ambas secciones, correcto, Brian, estas dos. Porque como puede que te toque todo el tema tributario, te puede tocar el tema aduanero y cambiario. ¿Sí? Entonces, son obligaciones diferentes. Las tributarias son las obligaciones que tienen las empresas y las personas naturales. Las aduaneras y cambiarias son las obligaciones que tienen los operadores de comercio, como importadores, exportadores, agencias de aduana, ¿sí? Entonces, son diferentes actores, por decirlo así, de obligaciones. Entonces, sí te toca leer de ambas porque puedes desarrollar actividades tanto tributarias como aduaneras y cambiarias. Gracias. Listo, no, con mucho gusto. Bueno, lo de aquí me dicen exactamente el GOA, qué pena, no sé sinceramente qué significa GOA, si me puedes decirme qué significa esto. Gestión del riesgo y programas, gestión del riesgo está, lo veíamos creo que en una de las de transparencia, yo les mostraba la política de administración de riesgos. Atención al ciudadano, es cierto, a los analistas puede tocarles mucho atención al ciudadano y a los facilitadores también, y tablas de retención. Aquí hay un misional, cumplimiento de obligaciones tributarias. Bueno, este ya lo contestamos. Para los cargos que manejen archivo, bueno, ¿qué cargos manejan archivo? Realmente son todos. De hecho, en fiscalización también hay unos temas de archivo. Puede salir preguntas de archivo. Esa es común, ¿sí? En cualquiera de los cargos, especialmente en los facilitadores y los facilitadores y los analistas. Si al cargo que me postulo dice cumplimiento, bueno, este ya también lo vimos. Misional, también lo vimos, recaudo de devoluciones. ¿Qué más documento de la ADN recomienda, además del listado maestro? Bueno, además del listado maestro es consultar la información de servicio al ciudadano y cositas por ahí que ustedes encuentren, pero casi todo va a estar aquí. Qué pena, la clase está acabada ya hasta ahorita a las 8, ya estamos como terminando de aclarar las últimas dudas. Ejes temáticos para cada puesto lo publican un mes antes, es cierto, sí, más o menos un mes antes los ejes temáticos y 8 días antes les dicen el lugar de la prueba. Recursos administrativos, operación logística, compra y contratos no es misional, ¿no? Santiago, ese recursos administrativos es de apoyo, ese lo van a encontrar acá en administrativo y financiero, sino que administrativo y financiero tiene como subprocesos recursos administrativos, operación logística y compras y contratos. O sea, podrías desempeñarte en cualquiera de esas funciones. ¿Listo? Yo el año pasado me presenté a las pruebas y donde evalúan el ser decían si está muy seguro, marque 5.1, pero no es recomendable, entonces marque 2 en este caso. Bueno, eso es lo que se llama la metodología Likert, que lo que busca es determinar qué tan de acuerdo o desacuerdo está con algo. Esa es la que van a utilizar para esta prueba. ¿Cómo funciona? Realmente son los extremos, no los medios. Los extremos es, por ejemplo, si a usted le dice que es un compañero suyo, está utilizando la impresora para imprimir unos documentos personales, entonces usted considera que pues, qué tan de acuerdo está con esa actividad, está completamente de acuerdo, y de acuerdo en desacuerdo, o en desacuerdo, ahí sería totalmente en desacuerdo, ¿sí? Esa es lo que es esa escala de Likert.
es utilizada es para integridad, ¿no? Para integridad y para el tema de las funciones que se miden con el tema de integridad. Entonces ahí la idea es irse a los extremos porque o estás totalmente en desacuerdo o estás totalmente de acuerdo. ¿Listo? Para un cargo de gestor 1 que es administrativo, ¿qué documentos recomiendan tener en cuenta? Bueno, ahí lo que les decía, no importa el cargo, importa son las funciones que se van a desarrollar y es consultarla en el estado maestro. Para el proceso de talento humano, muy buena. Recuerden, talento humano está por acá, solitico, porque es una división de talento humano y aquí hay todo, depende de dónde se va a desarrollar, ¿no? Si es desarrollo. Recuerden que este es el proceso y este es el subproceso. Ustedes tienen que mirar en su manual de funciones, ahí les dice qué proceso y qué subproceso es. ¿Listo? Entonces aquí hay procedimientos y cartillas y documentos específicos de talento humano. Sigamos viendo ya para las últimas, marcar solo 5.1, nunca las del medio, sí, César. Es profe, subproceso, gestión del riesgo y programas. Gestión del riesgo y programas. Ah, bueno, de pronto saben dónde está ese, aquí en planeación, estrategia y control. Aquí hay unos. Miren, administración del sistema de gestión. Vamos a ver por qué del sistema de gestión, control interno, de pronto está aquí, en este. ¿Sí? De ese que me estás preguntando, porque es el único que aplica en ese concepto. ¿Listo? Sigamos viendo. Entonces, mejor 5.1, bueno, ahí depende de qué tan de acuerdo o en desacuerdo estés, ¿no? Porque pues algunos estás completamente de acuerdo, en otros en completamente desacuerdo. En su proceso de gestión del empleo, desarrollo del talento humano. Entonces, busquémoslo aquí rápidamente. Aquí está desarrollo del talento humano, para la compañera que me está preguntando. Mira, aquí está. Desarrollo del talento humano, pero aquí está gestión del empleo, que es otro subproceso. Cargos de TIC, nada de financiero ni administrativo. TIC tiene varios, tiene temas de seguridad digital y otros, tienes que mirar qué es su proceso. Facilitador, bueno, cuando dice todos los procesos, esos son las fichas que tienen que ver con estas, de acá. ¿Sí? De estas de por acá. Listo, de planeación, estrategia y control. Y digamos que ahí es mucho el tema de documentación, de tablas de retención y de eso. Fiscalización ya lo mostramos, en el listado maestro de los procedimientos que están en negro y otros en grises. Bueno, ese tema vamos a mirarlo rápidamente porque no sé cuando dice unos en negro y otros en grises. Ah, estaba allí, qué mal, me devolví sin necesidad. Vamos a ver ese, porque ese no lo tengo así. No, pues lo que yo veo ahí es todos en azul, ¿sí? Simplemente acá dice que el tipo de documento y aquí está el enlace que los lleva al documento. Pero la verdad no sé, de pronto si por ahí se me escapa alguno que esté gris. Bueno, tal vez por aquí hay uno gris, pero yo creo que es por la hoja que lo muestra como gris, pero estos procedimientos están vigentes. ¿Listo? Entonces por el formato que utiliza el color, que se le perdió el colorcito. Pero no, los documentos están vigentes. ¿En qué parte es que está esto, profe? No sé, está de pronto, puede repetir, bueno, qué pena, se me está yendo varios. Operación aduanera al final está en gris. Vamos a ver operación aduanera, a ver si ese sí nos muestra algo diferente. Ese está acá, en cumplimiento de obligaciones aduaneras y cambiarias. Vamos al final, a ver si lo vemos en gris. No, yo los veo incluso hasta con un azul más oscuro, un azul más clarito. No, la verdad, no sé de pronto a qué hace referencia lo del gris. Profe, sí o sí quedó estudiar juicios para fiscalización y liquidación gestor 1, sí, la verdad, sí. Empiecen desde ya. La recomendación es arrancar desde ya porque el tiempo apremia. Santiago, con mucho gusto. Y con Santiago terminamos. Hola, Santiago. Bueno, no sé si Santiago... Claro, profe, yo Hola. de la pregunta de si la parte administrativa era misional y ya me respondiste la pregunta. Igualmente, muchas gracias. Listo, no, con mucho gusto. Bueno, las misionales son las fiscas y operación aduanera. ¿Listo? Listo. ¿Quién más me tiene por ahí la manito levantada? Me dice Fernando Guzmán. Julián Ortiz, primero Fernando. Dale. Hola, profe, buenas noches. Profe, en conclusión, entonces la prueba dependerá de las funciones de la OPEX, ¿sí? No es, digamos, una prueba general para todos los gestores. O sea, lo que hago referencia es
por ejemplo, al cargo que yo me presenté es cumplimiento de obligaciones tributarias. No debo estudiar nada sobre aduanera, no hay riesgo de que me salga una pregunta sobre No, no hay aduanas. riesgo de que le salga, no tiene por qué salirle. Gracias por esa pregunta. Ok, Juliet, gracias. con mucho gusto. Juliet. Profe, ¿hay posibilidad de que nos regale la presentación? Yo la voy a enviar a Talento. Ellos normalmente la suben, pero si no la han subido, les voy a decir que la suban, ¿vale? ¿No nos la puede regalar por un link donde usted la tenga cargada? Es no que la como tengo. ellos ya subieron una presentación, pues no creo que vayan a subir otra. Entiendo. No, pues me queda un poquito difícil porque pues como una política de ellos. De todas maneras se la voy a montar, se la voy a pasar a ellos, así que ustedes la pidieron, a ver ellos qué opinan frente de eso, ¿vale? Bueno, señor, gracias. Vale, muy bien. Bueno, O de pronto aquí en el chat, profe. hola Natalia, dime. O de pronto aquí en el chat, profe. Creo que no me deja subir, no tengo cómo, o sea, yo en el chat puedo escribir, pero no puedo subir nada. A ver, veo, no, me dice enviar un mensaje, pero no me lo deja subir. ¿Listo? Sí, profe, el profesor de ayer la subió también en el chat. ¿Dónde será? Espérenme, entonces yo pruebo rápidamente. Espérenme, yo cierro todo, ¿sí? E intentemos, ¿no? Porque de pronto... Pero pues es que eso depende si el profe las tiene en línea o si la tiene descargada. Si la tiene descargada, pues ahí sí no hay cómo. sí, Si no las la tiene en tengo. línea, como el profe de la clase pasa, a él sí le queda más fácil compartirla. Claro, es por eso yo creo. Bueno, pero no la tengo en línea, entonces para no demorarnos más. Pero bueno, muchas gracias. De todas maneras, cuenten con eso. Yo se lo voy a mandar a la persona que monta las materiales y les voy a decir que sí, es posible que se la carguen. Ya, pues eso depende de criterio de ellos. De todas maneras, bueno, muchas gracias. De verdad, muy amables por este espacio, este tiempo. Desearles muchos éxitos, muchas bendiciones. La prueba, pues ustedes tienen un reto muy grande, es la cantidad de personas que se han inscrito, pero no pierdan la fe, tengan presente que Dios está allí dándole pues lo que pues ustedes se merecen realmente, y todos se merecen llegar al punto, pero pues sabemos que los cupos son limitados, pero síganlo intentando, que la idea es llegar muy lejos. Muchas gracias también a las bendiciones que me dan. Espero pues que nos encontremos en la DIAN. Si alguno de mis compañeros aquí está en la DIAN, bueno, hay un colaborador más en lo que les pueda ayudar con mucho gusto. Que estén muy bien. Sonia. Gracias, profe. Gracias, profesor. Vale. Gracias, profe. Hasta luego, que se Bueno, den. esto- Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.